Entonces, para definir una derivada necesitamos conocer una función. ¿Ve? Entonces, de esta forma defino una función f. Entonces, sea f una función real de una variable, donde y es igual a f de x. ¿Ve? Entonces, esta función está definida en el conjunto abierto y. Listo. Y en este conjunto abierto voy a tomar un punto x0, el que hemos considerado. A partir de ahí hemos incrementado, ¿no ve? Entonces, sea x0, aquí está mal, sea x0 que pertenece a este intervalo y. ¿Listo? Ahí, y eso. Entonces, la derivada de la función f con respecto a x en el punto x0 es el límite. Entonces, definimos a partir de ahora como límite directamente. El límite de quién, ¿no? Entonces, es el límite de la función f cuando h tiende a 0. En vez de delta x, h tiende a 0. F de x0 más h menos f de x0 dividido entre h. ¿Ya? En vez de delta x, h entonces. En vez de delta x, h, más fácil, para que se vea más simple. F de x0 más h menos f de x0 sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, a la razón de incrementos, cuando h tiende a 0, se llama derivada y se representa por f' en el punto x0. Entonces, de esta forma tengo la derivada de la función f, de este f, que represento por f' en el punto x0. Listo. Entonces, esta es la derivada de una función f. Siempre que el límite exista, dice, ¿no? ¿Está claro? Si hay límite, entonces dice que hay una derivada. ¿Listo? Entonces, si no hay límite, no hay por qué estar hablando de... Ya, siempre que el límite exista. Donde h es un incremento en x. Donde h puede ser positivo, negativo, pero no cero. No es cero. Como h es un incremento, entonces puede ser positivo o negativo, pero no cero. Listo, de esta forma tengo la derivada. Esta es la definición de derivada. Listo. Ya, algunas observaciones tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? A ver. Si el límite, dice, ¿no? Del límite, en este caso estamos hablando de la derivada, ¿no? Si el límite existe, dice, entonces dice que la función f es derivable o diferenciable en el punto x0. Entonces, cuando el límite existe, decimos que la función f es derivable o diferenciable en el punto x0. Entonces, ¿cuándo se dice que es diferenciable o derivable? Cuando existe el límite, ¿ya? De la razón de incrementos, ¿no? Si el límite, ¿no? Me refiero a esto, no existe, entonces la función f no es derivable o diferenciable en este punto. ¿Está claro? Entonces, cuando existe el límite, a partir de ahora vamos a decir la función f es derivable, ¿ya? O en algún punto también vamos a hablar de diferenciable. Entonces, cuando hablamos de diferenciable o derivable, estamos hablando de que el límite existe, ¿ya? ¿De qué existe? De la razón de incrementos. Entonces, la razón de incrementos, cuando h tiende a 0 existe, se dice que f es derivable o diferenciable. Ahora, si no existe, entonces no es derivable o diferenciable en este punto. Ya. Entonces, un ejemplo, a ver. O sea, f es una función. Esta es la función. F de x cuadrado menos 2x más 1. Hallar la derivada en este punto. Ya, entonces me piden hallar la derivada en ese punto. Para eso voy a... ya. ¿Cuál es la fórmula de derivada? Entonces, anoto la fórmula. Listo. ¿Cuál es la fórmula? Aquí no está. Ya. Esta es la fórmula, ¿no? Entonces, a partir de esta, ¿ya? Listo. Esta es la fórmula. Y me piden hallar la derivada de esta función aplicando esta fórmula. Listo. Ya entonces, ¿qué significa esto? F' de x0, límite f de x0 más h menos f de x0. Listo. Hemos visto en la teoría hace rato, ¿no ve? Que este f está evaluado en el punto x0.
y este f está evaluado en el punto x0 más h. Al punto x0 lo he incrementado h, ¿de acuerdo? Y para ese x0 más h he hallado su imagen. Y de esta forma tengo la función incrementada. Y aquí en el punto x0 he reemplazado la función para obtener f de x0, lo he dividido y se obtiene la derivada. Entonces, esa voy a hacer, lo mismo voy a hacer, pero para esta función. Listo. Entonces, ya. ¿Cómo hago directo? Ya, entonces, f' de x0. Derivada vamos a hallar en el punto x0. Listo. ¿Y el punto x0 cuánto vale? 3. Entonces reemplazo aquí. En vez de x0, reemplazo 3. Ya, entonces x0 vale 3. Ya, entonces aquí tengo que la derivada en el punto x0 vale 3. Entonces queremos hallar la derivada en el punto x0 que vale 3. Listo. Y va a ser un límite. Y la fórmula es esta. Cuando h tiende a 0, dividido entre h. Estoy armando la fórmula. Ahora, f dice, ¿cuánto vale x0? 3 vale. Entonces 3 y más h. Estoy empezando aquí. Menos f de 3. Listo. Ahora esta va a ser igual al límite. Cuando h tiende a 0. Sobre h. Ahora, ¿qué significa esto? En la función debo incrementar 3 más h. En esta es la función. En vez de este x, tengo que reemplazar 3 más h. Ya, entonces reemplacemos. Esta es la función. ¿No? Aquí no hay otra. Ya hemos utilizado el punto x0. En este reemplazo, en el x, entonces reemplazo. El f de x. ¿Y cómo sería reemplazado aquí? A ver. Aparte puede ser. Ya ver, aparte de los. Ya ver aquí. Ya, directo. En vez de este x reemplazo 3 más h, en vez de este x. Entonces, significa que f de x, ¿no? En vez de x debo reemplazar 3 más h. Entonces, en este x debo reemplazar 3 más h. Reemplacemos. 3 más h al cuadrado. Menos 2 por x. ¿Cuánto vale x? 3 más h. Listo. Más 1. Listo. ¿Ya? F de x0 más h. Todo es f de x0 más h. Menos f de x0. Menos f de x0. En vez de x0, reemplazo en esta hora. Con x0 igual a 3. ¿Cuál va a ser? x0, no, en vez de x0, 3 tengo que reemplazar. Aquí va a ser 3 al cuadrado. Menos. En vez de x0, ¿cuánto? 3. Listo. Y más 1. Listo. Eso es todo. Ahora simplificamos. Entonces, de esta forma obtengo la derivada. Voy a desarrollar. ¿Está bien, no? Menos a 3 al cuadrado, 9. Dos por 3, 6. 2 por 3, 6, ¿ya? Menos por menos, más. Listo. Menos 1. ¿No? Ya está. Dividido entre h. Cuando h tiende a 0. Ya. 9 con 9 se va a ir. Siempre se van, ¿ya? Las constantes. 6 con 6 también se va. 1 con 1 también se va. Listo. Ahora a partir de aquí ordeno. H cuadrado. ¿Ya? ¿Dónde hay otro más? 6h. Menos 2h, 4h. Listo, ya está. ¿No? ¿Qué más? Ya tengo h cuadrado, 6h menos 2 me da 4h, todo 0. Dividido entre h. ¿Listo? Ya. Ahora el siguiente paso que voy a hacer es simplificar. Ya lo que se puede, ¿no? Entonces, cuando h tiende a 0. Límite. H con h me va a ir límite de h. Listo.
4 me va a dar aquí. Cuando h tiende a 0. ¿Listo? Entonces voy a obtener f' de 3. Límite, ¿no ve? ¿Y cuánto me ha dado? Un h más 4 cuando h tiende a 0. Listo. Ahora en el límite. 0 reemplazo. Más 4. Y 4. Listo. Entonces la derivada en el punto 3 vale 4. Listo. Ya esta es la derivada. ¿Qué es la derivada? Razón de incrementos. Ya está bien. ¿Dónde estamos? Ya, 4, ¿no? Ya. Veremos ahora la función derivada, ¿ya? La función derivada. Aquí, como nosotros hemos visto, esta derivada es un límite, ¿no? Como verán, aquí tengo x0 más h menos f de x0 sobre h. Y hemos hallado, con un ejemplo hemos hallado, ¿no? Que la derivada hemos hallado un número hemos hallado, 4. Hemos hallado la derivada en un punto, ¿no? Ahora lo mismo vamos a hallar, pero para... ya veremos entonces. Ya. Entonces voy a definir sea f una función, y igual a f de x, definida, listo. x0 que pertenece a d. Ya. Entonces la derivada de la función f con respecto a x se denomina función derivada de f, cuyo valor para un número cualquiera x es... Esta es la fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Como verán, la fórmula es la misma, pero en este caso estamos calculando la derivada para cualquier valor de x. Hace rato hemos hallado la derivada en un punto x0. Sobre ese x0 he incrementado, ¿se acuerdan? He incrementado y luego para cada punto he hallado el incremento de la variable y sobre el incremento de la variable x. Y a este cociente se llama derivada, hemos indicado. Pero en este caso el punto x ya no va a ser el punto x0, voy a considerar como cualquier punto, x en este caso, ¿ya? Entonces, considerando que x0 reemplazo por x, entonces tengo la misma derivada, ¿ya? La misma derivada, ¿no? Pero ya no en el punto x0, sino en cualquier punto. Y va a ser la misma, en vez de poner x0, vamos a escribir f de x más h menos f de x sobre h. ¿Y cuál es la diferencia? De que aquí tengo la derivada de una función para cualquier punto. Y el resultado ya no me va a dar un número, me va a dar una función derivada. Por eso se llama la función derivada. Listo. Entonces, esta es la función derivada para cualquier valor de la variable x. Ya no en un punto x0, sino para cualquier valor de la variable x. Igual, una razón también. Listo. Igual, siempre que el límite exista. ¿No ve? Entonces, si el límite existe, se dice que la función f es derivable o diferenciable. Si no existe el límite, entonces f no es diferenciable, tampoco derivable. Listo. Entonces, a partir de ahora, esta es la derivada. Entonces, la función derivada. ¿Ya? La función derivada de una función y igual a f de x en cualquier valor, ¿no ve? De la variable x. Listo. Y podemos resolver el mismo valor y igualmente vamos a obtener el mismo resultado. ¿Listo? Pero con la diferencia de que ya. A ver, veremos un ejemplo. Ya, lo más fácil posible, ¿ver? Ya, ya haremos el mismo problema, ya, del anterior. Ya, lo mismo voy a hallar, pero con la fórmula que ahorita. Ya. Ya, es una función. Hallar la derivada también, en el mismo punto.
Ya, entonces resolvamos. La misma fórmula, ¿ya? F de x, pero ahora en cualquier punto. Entonces, límite f de x más h ahora. Ya no f de x 0, ¿no ve? F de x ahora, dividido entre h, cuando este h tiende a 0. ¿Listo? Entonces, f', límite, ¿no ve? Ya, cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale f de x 0? Entonces, el f de x0 ya lo tengo. La función es esta. Esta es la función. En ese tengo que reemplazar. Listo. Entonces, f de x vale x cuadrado menos 2x más 1, ¿no? Entonces, en esta reemplazo h. ¿Ya? H reemplazo. Entonces, ¿cómo reemplazo? Ahora reemplazaremos. X más h tengo que reemplazar aquí. Y voy a obtener. Ya, a ver, haremos de otra forma. Ya, entonces en vez de x voy a reemplazar x más h. Entonces voy a tener x más h. Igual, ¿no ve? En vez de x tengo x más h. Menos 2x más h. Y más 1. Listo. Ahora en vez de f de x copio lo mismo nomás. Entonces f de x vale lo mismo. X cuadrado menos 2x más 1. Ahora reemplazo en la derivada. En cualquier punto. Entonces me va a dar el límite de esta, ¿no ve? F de x más h. ¿Pero cuánto vale f de x más h? Todo esto. Entonces lo reemplazo. Ya, entonces lo reemplazamos. ¿Y qué voy a reemplazar? Todo esto. Entonces x más h al cuadrado menos 2x más h. Y más 1. Ahí termino. Y lo resto ahora. Lo resto por f de x que vale esta. Entonces x cuadrado menos 2x más 1 dividido entre h cuando h tiende a 0. Listo. Ahora desarrollo. X cuadrado más 2xh más h cuadrado menos 2x menos 2h más 1, ¿no ve? Menos x cuadrado más 2x menos 1 sobre h. Ahora el resto, ¿ya? Igual, siempre se van estos. El 1 con menos 1. Ya. Al igual que se ha ido hace rato. Listo. Entonces, de esta forma tengo que la, simplificando ahora, h cuadrado. No hay más. Luego, 2xh y menos 2h. Listo, no hay más, todo se ha cancelado. Y sobre h cuando h tiende a 0. Listo. Ahora, a partir de aquí, simplificamos. Entonces tengo límite ya, h cuadrado con h se va y me queda ahí 2x, ¿no? Y menos h con h se va menos 2 cuando h tiende a 0. Listo. Ya. Ahora reemplazo cuando h tiende a 0 en el límite. H tiende a 0. Entonces aquí reemplazo. Y voy a tener 0 más 2x menos 2. Entonces la derivada, ¿cuánto me da? Esta es la derivada. 2x menos 2. ¿Está claro? Esta vendría a ser la derivada de la función. Como verán, es una función ahora. 2x menos 2. Función derivada vendría a ser esto. Listo, pero a partir de ahora no se dice función derivada. Directamente derivada nomás. ¿Listo? Pero es una función porque el resultado no es un número, es una función. Entonces se llama función derivada ordinaria, ya no es parcial, es una función de... Listo. Ya entonces esta vendría a ser la derivada de esta función. ¿Está claro? Estamos queriendo hallar la derivada de esta función. Y su derivada viene a ser 2x menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos observar? Que este cuadrado se ha vuelto en 2x. Y este menos 2x se ha vuelto en 2, diremos, negativo, ¿no? Y entonces, esta es su derivada de esta función.
La derivada de x cuadrado menos 2x más 1 se ha transformado en 2x menos 2. Listo. Ahora podemos hallar la derivada como hace rato hemos hallado en el punto x igual a 3 ahora. ¿Verdad? Y reemplazo. Entonces, lo mismo tendría que dar. Previamente, pero hemos hallado la función derivada. Ahora voy a reemplazar. Ahí. Listo. ¿Y qué me va a dar? 2 por 3, 6, menos 2 y 4. Como verán, el mismo resultado. ¿Ya? Pero esta es la forma más general, ¿no? Esta es la derivada en cualquier punto. ¿Listo? Y vale 4 también. ¿Listo? Ya. Ahora veremos. Entonces la derivada, como han visto, es una razón de incremento. Y el resultado me da un número. ¿Ya? Ya. Listo. Ahora, a ver, veremos la interpretación geométrica de derivada, ya que se presenta. Ahorita solamente estamos viendo algebraicamente, ¿no ve? Cómo está definida la derivada, ¿ya? Entonces veremos la interpretación geométrica de la derivada. Ya. Entonces, como ya hemos visto los incrementos, todo, ¿no? Ya hemos definido la función, todo. Entonces, esta vendría a ser la gráfica. Ya hemos empezado, ¿se acuerdan? Hemos empezado con incrementos. Entonces, todo lo que he hecho de incrementos lo vuelvo a graficar. Aquí tengo el punto x0, f de x0, aquí tengo el punto x1, su imagen, listo. Entonces, de esta forma, de todo lo que hemos hablado, sobre todo eso, vamos a continuar. Ya, entonces, tengo el punto x0, f de x0, el punto x1, su imagen f de x0, listo. El incremento de la variable x, el incremento de la variable y, ¿no ve? Listo. Todo esto ya estaría. Listo. Y sobre ahora los puntos Q y este otro punto Q, vamos a hacer pasar la función y igual a f de x. Esa es la diferencia. Sobre estos dos puntos hacemos pasar una función y igual a f de x. Listo. ¿No? Ya está. Y además voy a ahora sobre este punto y este punto hallar la pendiente, ¿ya? Entonces hallaremos la pendiente del punto Q y el punto P. Esto álgebra 1, ¿no ve? Ya. En álgebra 1 han visto la pendiente. Como ya tengo sus coordenadas, puedo hallar la pendiente. Listo, hallaremos. Y también todo lo que he hablado ya hemos hecho. ¿Ya? Entonces la pendiente, en este caso, va a ser esta. Ya la pendiente va a ser f de x0 más h menos f de x0. Ya entonces la pendiente. Y esta pendiente es la razón de incrementos que hemos visto. Entonces hallaremos la pendiente. ¿Cómo sale la pendiente? Y2 menos Y1. Entonces en este caso f de x0 más h. Oye, aquí está mal, ¿no? Me he equivocado. Aquí está mal. Ya. Entonces este punto es x0 y coma f de x0. No hay h. Ahí nomás es. Entonces este puntito va a ser un punto P sub 0, x sub 0 en el eje X y en el eje Y, f de x sub 0. Listo, este punto. Entonces la pendiente, ¿cómo va a ser? F de x0 más h menos f de x0. X sub 0 más h menos x sub 0, que está listo, aquí está. La pendiente, f de x0 más h menos f de x0. x0 más h menos x0. Simplificamos. x0 con x0 se va, h. Como verán, esta pendiente era la razón de incrementos. ¿Verdad? Pero en este caso es la pendiente. ¿Pero qué es la pendiente? La tangente de su ángulo de inclinación. Álgebra 1, ¿no? Entonces la razón, la pendiente de su ángulo de inclinación se llama la pendiente y está definida de esta forma. Listo, la pendiente. ¿Entre qué hemos salido? Hemos salido a la pendiente de esta recta.
¿ya? Pero la pendiente de esta recta se define como la tangente de su ángulo de inclinación. Tangente de θ, entonces va a ser f de x0 más h menos f de x0 más h menos x0. ¿Listo? Que está definido de esta forma. Ya, entonces, esta es la pendiente de la recta secante. Es igual a la pendiente a la tangente de su ángulo de inclinación que hemos calculado de esta forma. ¿Listo? Ya, entonces, esta es la pendiente. Tangente de su ángulo de inclinación y definido como esta fórmula. Y esta fórmula también hemos visto que era la razón de incrementos. ¿Vale? Ya, listo. Ya, ahora lo que voy a hacer es, tender a cero, ¿ya? Aquí voy a hacer tender a cero. Listo, entonces. Ya. Simplificado lo tenemos de esta forma, simplificado, ya, pendiente de la recta secante, tangente de θ y todo esto corto. Listo, esta es la pendiente de la recta secante. Listo. Ya, entonces esta es la pendiente de la recta secante. Listo. Está bien, ¿no? Ya. Ahora lo que voy a hacer es el punto Q, voy a aproximar al punto P, este punto Q. Al aproximar, ¿qué va a pasar? Delta X, el incremento delta X va a tender a cero. Ya, entonces voy a aproximar el punto Q al punto P. Entonces este incremento va a tender a cero, H va a tender a cero. Entonces estamos hablando del incremento, ya, H va a tender a cero. Entonces cuando Q, ya, entonces cuando Q, el punto Q, se aproxima, ya, entonces se aproxima, ¿ok? Aquí se aproxima al punto P sub 0. ¿Qué ocurre? H tiende a cero. Entonces estamos hablando del límite. Entonces en el límite, ¿ya? En el límite la pendiente de la recta secante, o bien también en el límite de la tangente de θ, ¿no ve? Cuando h tiende a 0, o bien cuando h tiende a 0, o el límite también, ¿no ve? Cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0. ¿Listo? Sobre h. Ya. Entonces en el límite, cuando h tiende a 0, entonces esta pendiente, porque hemos deducido a partir de la pendiente, ¿no ve? Esta es la pendiente. Ya, entonces, la pendiente de quién? De la recta secante. Listo. Entonces, cuando h tiende a 0, esta pendiente, ¿qué se llama? Esta pendiente hace rato hemos definido como la derivada. ¿Se acuerdan? Esa pendiente había sido la derivada, porque hemos definido arriba que la razón de incrementos era 0. Entonces, esta pendiente vale f'. Esta pendiente, cuando h tiende a 0, viene a ser f de x. Listo. ¿Está claro? Entonces, esto viene a ser la primera derivada. Pero por este lado, ¿qué tenemos? Por este lado tenemos que el límite de la pendiente, estamos hallando. El límite de la pendiente, listo, secante, cuando h tiende a 0. O también el límite de la tangente también. El límite de la tangente de θ cuando h tiende a 0. Y por este lado, f' de x 0. Listo. Ya. ¿Lo ve? Ya. Listo. Entonces aquí estamos llegando. Ya, de que el límite de la pendiente de la recta secante es igual al límite de la recta tangente cuando h tiende a 0, igual a la primera derivada. Y esta es la primera derivada. Listo. Entonces, cuando h tiende a 0, ya, cuando h tiende a 0, ¿qué va a ocurrir? Entonces, cuando h tiende a 0, la pendiente de la recta tangente en el límite, ¿ya? Listo. En el límite, entonces, la pendiente de la recta secante, el límite de la pendiente, el límite, ¿ya? De la pendiente, ¿no? De la recta secante, cuando h tiende a 0, este límite va a tender a la pendiente de la recta tangente.
¿Está claro? Entonces, en el límite, la pendiente de la recta secante, cuando h tiende a 0, esta pendiente de la recta secante, cuando h tiende a 0, se va a transformar en la pendiente de la recta tangente. Listo. Como está aquí, como está en el gráfico, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la pendiente de la recta secante. Entonces, cuando Q se aproxima al punto P0, esta recta secante se va a ir transformando, cuando h tiende a 0, en la pendiente de la recta tangente ahora. Listo. Esta secante, cuando h tiende a 0, se transforma en la pendiente de la recta tangente. Listo. Entonces, el límite de la recta secante, cuando h tiende a 0, en vez de esta, reemplazo. Y voy a tener mt. Listo. Que va a ser igual a la primera derivada. Ya, a la primera derivada. Entonces, de esta forma, ¿qué tenemos? Que la primera derivada, cuando h tiende a 0, es igual a la pendiente de la recta tangente. Listo. Entonces, ¿qué es una derivada? Entonces, la derivada representa la pendiente de una recta tangente a una curva. Ya, entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es un límite y que representa la pendiente de la recta tangente a una curva. Que es x más, ¿no? Ya está claro, entonces. Ya. Entonces, ¿qué es la derivada? Entonces, la derivada listo. Entonces, por este lado tenemos la derivada. Entonces, por este lado tenemos la pendiente de la recta tangente. Entonces, la derivada representa la pendiente de una recta tangente a una curva. ¿Listo? Como se observa aquí. Cuando h tiende a 0, esta recta secante se ha transformado en tangente. Entonces, la derivada representa la pendiente de una recta tangente a una curva. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué representa la derivada? La pendiente. ¿Ya? La pendiente. Listo. Entonces, de esta forma hemos obtenido que la derivada representa la pendiente de una recta tangente a una curva. ¿Ya? Aquí tenemos la función, un punto que hemos visto, el otro punto. Ahora vamos a tender a 0 este punto Q. Vamos a aproximar el punto Q al punto P. Y la recta secante se va a transformar en tangente. A ver, ahí está. No se ha aproximado. Entonces, cada vez se hace pequeño los incrementos. Delta Y sobre delta X. Listo. Delta Y, ¿no? Ahí está un valor, se está dando. Delta X. Listo. Entonces aproximamos cada vez. Y esta representaría la pendiente, 1.4. Ya aquí está la función, ¿no ve? X cuadrado menos 2x más 4. Entonces de esta queremos hallar su derivada. Listo. Ya entonces, interpretación geométrica de la derivada, ¿no ve? Entonces tenemos un punto, otro punto, sus incrementos. Listo. Ya, veremos la interpretación geométrica de la palabra diferenciabilidad. Ya, entonces, cuando decimos que la función f es diferenciable o derivable, ¿qué significa? Ya nos referimos a eso. Su interpretación, ¿listo? Cuando decimos que f es derivable o diferenciable en un punto x0 que pertenece a un intervalo, geométricamente dice, significa que para cada punto x, f de x, perteneciente al gráfico de f, se puede trazar una sola recta tangente no vertical en cada punto. ¿Está claro? Listo. Entonces, cuando decimos que f es diferenciable, significa que en cada punto de una curva existe una recta tangente no vertical. Existe ya en cada punto. ¿Está claro? En cada punto. Y este sería su gráfico. Entonces, cuando hablamos de que una función es diferenciable, estamos indicando de que existe su límite, ¿no ve? Entonces, ahí en cada punto de una curva puedo trazar una recta tangente. Entonces, al trazar una recta tangente, decimos que f es diferenciable en este intervalo cerrado.
Ya entonces, cuando decimos que es diferenciable, imagínense que en cada punto del intervalo, ¿no ve? Existe una recta tangente, no vertical, ¿listo? Ya entonces, cuando decimos que es diferenciable, existe una recta tangente a la curva, ¿ya? No vertical. En cada punto existe una recta tangente a la curva, en cada punto. ¿Listo? Entonces, f es diferenciable, entonces se tiene. En cada punto de la curva existe una recta tangente. Listo. Ahí, en cada punto. Listo. No vertical. Listo. Entonces, cuando existe una recta tangente, decimos que f es diferenciable. Listo. Ya, con esto creo que hasta todos los conceptos de diferenciabilidad. Y aquí estamos haciendo problemas más complicados, más difíciles, pero que es lo mismo nomás. ¿Listo? O sea, el mismo procedimiento que hemos hecho. Ya, hallarla. Listo. Tenemos un ejemplo, hallar la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, en este caso, lo mismo que hemos hecho hace rato. Ya entonces, lo mismo de hace rato. Me piden la pendiente. Al hablar de pendiente me está pidiendo la derivada también. ¿Está claro? Y la derivada, ¿qué significa? Es la derivada de la función, por definición, es un incremento, ¿no ven? Aquí tendría que aplicar f de x más h menos f de x, listo, sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces, al hablar de la pendiente, está hablando de la misma derivada nada más. Entonces, hallamos, ¿no ven? F de x, lo único que aquí está cambiando de función nomás. Listo. Entonces, en vez de x más h, en vez de esta voy a incrementar x más h. Entonces incrementamos. ¿Listo? Entonces incrementamos y al incrementar voy a tener. Esta es la función. Incremento x más h. Entonces 1x más h. ¿Listo? Menos f de x y f de x vale todo eso. Ahí está. Dividido entre h cuando h tiende a 0. Listo. Y a partir de aquí es álgebra, ¿ya? Debemos racionalizar para hallar el límite. Listo. Ya entonces hacemos operaciones y de esta forma voy a hallar su derivada también. En este caso la pendiente también. Listo. Entonces la pendiente va a ser igual, ¿no? Voy a volver a ordenar. X más h. Como un denominador. Esta entre esta. Esta entre esta. Como un denominador, ¿ya? Estamos hallando el límite nada más. En este caso la variable, pero es h. Listo. Ahora extremos con extremos, medios con medios. ¿Qué voy a obtener? Raíz de x menos x más h. H por extremos con extremos, ¿ya? Listo. No, ahora tengo que hallar el límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, esto va a ser 0. Entonces, raíz de x menos raíz de x, 0 va a ser. Sobre 0, 0, indeterminado. Entonces voy a levantar la indeterminación. Respecto a h es el límite, ¿ya? No es respecto a... Ya. H, ¿no? Sobre 1. Ya. Entonces voy a multiplicar por conjugar para levantar la indeterminación. Listo. Entonces
Ya, a ver. Listo. Dividido entre h. Y todo esto. Listo. Cuando h tiende a 0. Entonces, f' de x, límite. Diferencia de cuadrados. Listo. Sobre h, x más h, raíz de x, y todo esto. Listo. Cancelamos. Me va a quedar x menos x y menos h. Y abajo copio todo. Ya. Entonces, ¿qué voy a obtener? La primera derivada, límite cuando h tiende a 0. Y como les dije, no se cancela, ¿no? Menos, ¿cuánto era? X menos x. Ya, x menos. ¿Qué tiene? Pues, mira. Ya, x menos. Se va a ir esto. Listo. Dividido. X más h raíz de x. X y listo. Ya está. Seguimos simplificando. Cancelo los. Aquí me va a dar menos h. Cancelo los h ahora y los demás copio nomás. Entonces primero cancelo. Antes de hallar el límite, nada, cancelo h. Se puede observar, ¿no ve? Que puedo cancelar. Y me va a quedar 1. Y así un negativo fuera. Y ya no hay h. Entonces aquí, ¿qué voy a obtener? X más h. Y raíz de x. Multiplicado raíz de x más x más h. Listo. Cuando h tiende a 0. Ya una vez que hemos simplificado, ahora voy a aplicar el límite cuando h tiende a 0. Entonces voy a tener raíz de x. h0 ya, raíz de x más por raíz de x. Listo. Y raíz de x. 0, ¿no? Raíz de x también. Listo. Simplificando, ¿cuánto tengo? 2 raíz de x. Ya, y por aquí, raíz de x con raíz de x, x. Entonces, finalmente, voy a obtener menos 1/2 y x raíz de x. Listo. Entonces, derivada de la función que hemos visto, ya, 1 sobre, ¿cuál era la función? Esta, ¿no? La derivada de esta función, 1 sobre raíz de x, su derivada es esto, su pendiente si quiero. Ya, esta es para cualquier punto. Ahora podemos hallar en un punto que me piden y reemplazo.
Listo. Entonces la derivada de esta gráfica, entonces va a ser esto. Ahora podemos evaluar en algún punto, ¿no ven? Aquí me decía en algún punto reemplazo y hallo su pendiente si quiero. Ya su pendiente a esta. Entonces, suponiendo que esta es una curva, ¿no? Es una curva, ¿no ven? Entonces, una curva no sé qué forma tendrá. Y cuando nosotros hallamos su derivada, estamos hallando la pendiente de la recta tangente. Estamos hallando su pendiente de esta recta tangente a esta curva. En un punto. Listo. ¿Está claro? Entonces, la pendiente es la derivada también. Entonces, vamos a ver la notación para la derivada, ¿ya? Entonces existen diferentes notaciones para representar la derivada de una función. Entonces, ¿cuál es la? Si y es igual a f de x. Entonces, para denotar su derivada, vamos a denotar de las diferentes formas. Y'. Con y' también denotamos la derivada. Hemos hallado la derivada de f de x que hemos representado. La derivada de f de x, ¿cuánto viene a ser? F' de x, ¿de acuerdo? Y en este caso, y' también tendría que ser. ¿Ya? La derivada de la función y igual a f de x, f' de x. O y' también. Listo. Otra forma de representar la misma derivada va a ser la derivada respecto a x. Voy a hallar a la función que queremos hallar. Entonces, representamos así. Voy a hallar la derivada de esta función respecto a x. Y la derivada de esta función respecto a x, f' de x. O también, en vez de f de x, puedo reemplazar y. Entonces, voy a tener la derivada de y respecto a x. La derivada de y respecto a x, y' también. Listo. Entonces, estas son las notaciones para indicar la derivada. Y', la derivada de y respecto a x, que es y'. La derivada de la función f de x respecto a x, que es f' de x. Listo. Con estas notaciones escribo la derivada de una función, ¿ya? Listo. Aquí está, derivada de f, derivada, listo, f', ya. Listo. Entonces, esta también podemos escribirlo así, simplificando también. En vez de escribir f de x, también puedo escribir la derivada del f nomás. Ya no poner x. Y respecto a x. Aquí se expone, pero aquí estamos derivando a la función f de x respecto a x. Que escribo f respecto a x. Listo. Entonces, con cualquiera de estas voy a representar en algún momento su derivada. Estamos hablando de la misma función. ¿Ya? Derivadas laterales. Reglas básicas de derivadas. Ya entonces, en vez de estar derivando a una función por la definición, que es muy largo, entonces se puede derivar a través de fórmulas, ¿listo? Ahora, ¿qué nos dice? En esta sección comenzamos nuestro estudio de reglas formales para hallar la derivada de esta función. Se está utilizando esta razón de incremento que es muy largo, porque han visto, ¿no? Para 1 sobre raíz de x hay que estar multiplicando por conjugada, todo, ¿no? Entonces, vamos a considerar algunas fórmulas, ¿ya? Entonces, la primera derivada, tenemos la derivada de una función constante. ¿Listo? Entonces, tengo una función constante. Y ya se da un trabajo, ¿no ve? Que era una función constante. ¿Se acuerda? De una función constante. Ya, entonces voy a considerar una función constante, f de x. Entonces, ¿qué es una función constante? Una función constante es que para cualquier valor de su dominio, la imagen es constante. Listo, esta es la función constante. Donde c es una constante, es un número real. ¿Ya? Listo. Su derivada de esta función constante vale 0. ¿Está claro? Entonces, si f de x vale constante, ¿no? Entonces voy a volver a aclarar aquí. Si f de x es igual a una constante, función constante, donde c es un número, ¿ya? No es un
una variable, es un número real. Listo. Su derivada, que voy a denotar con f' de x, va a ser 0. Listo. Entonces, la derivada de una función constante vale 0. O escrito de otra forma. Esta sería la forma. ¿Ya? Ahí. Ahora, otra de las formas que puedo denotar lo mismo va a ser así. La derivada de la función constante. La derivada va a ser de la función constante, de la derivada de la función constante. Como f de x vale c, entonces la derivada de la función constante respecto a x, ¿cuánto vale? 0. Listo. ¿No? La derivada de la función constante. ¿Sí uno ve? Entonces denota así. Listo. ¿Y cuál es su interpretación? Entonces su interpretación es esta. Aquí tengo el eje x y aquí tengo el eje y. Y la función constante es esto. F de x igual a una constante. 5 diríamos. Su derivada, ¿cuál va a ser? Su derivada vale 0. ¿Qué significa esto? Su derivada vale 0. ¿Qué representa f' de x igual a 0? ¿Alguien me podría decir? Entonces, f de x vale 5. Ahora su derivada vale 0. Y otra forma de hablar de la derivada, ¿cuál sería? ¿Qué significa que la derivada sea 0? Entonces, que la derivada tenga igual a 0 su valor, ya que es la derivada vale 0, ¿qué significa? Que su pendiente es 0. La pendiente de aquí, la recta tangente a la curva. En este caso, como tengo una función constante, entonces esta misma sería su curva, ¿no ve? Entonces su pendiente tiene que ser 0. Y como verán, esta pendiente tiene el valor de 0. ¿Cuándo es distinto a 0? Cuando forma un ángulo. Ahí su pendiente es distinto a 0. Pero como esta forma con el eje 0 grados, su pendiente vale 0. Entonces está bien. Si tengo f de x igual a una constante, su pendiente vale 0. Es decir, estamos hablando de la derivada. Entonces su derivada vale 0. Su pendiente valdría 0. Listo. Entonces una función constante tiene su derivada 0. Y estamos hablando de que su pendiente también vale 0. Listo. Y esto se demuestra con la definición que ahorita también hemos visto. Ahí está. Derivada de la función identidad. La derivada de la función identidad. ¿Cuál es la derivada de la función identidad? Entonces, al hablar de la función identidad, estamos hablando de esta forma. También les he dado trabajo, ¿no? Para que es una función identidad. Esta es la función identidad. F de x igual a x. ¿Listo? Ya, entonces, también podemos escribir así. X también. ¿Ya? Y igual a x. O f de x, x. Esta es la función identidad. ¿Está claro? Función identidad. Su derivada, ¿cuál es? Entonces, su derivada, al hablar de derivada, su pendiente se quiere. ¿Está claro? Su pendiente y' vamos a denotar. O también con f', porque estamos queriendo hallar la derivada de esta. Entonces, la derivada de esta f de x, ¿no? Aquí definimos y igual a f de x. En este caso, x. ¿Ya? Y igual a f de x, o bien x, donde x es la función identidad. Entonces, la derivada de este y igual a x, o f de x igual a x, todo es lo mismo. ¿Cuál es su derivada? Aquí está, ¿no? La derivada de y igual a x, ¿no ve? Su derivada va a ser y', f'. ¿Cuál es su derivada? La derivada de x, 1 es. O en resumen, la derivada de esta x va a ser 1. ¿Ya? O bien, la derivada de este f de x va a ser 1 también. ¿Listo? ¿Ya han entendido o lo estoy complicando? Ya. Listo, entonces si f de x vale x, ¿no ve? Es que en algunos problemas me va a dar con f de x igual a x, y en algunos libros con y igual a x nomás. Entonces todo esto lo voy a ver simplificar así. En algunos libros van a denotar así, y igual a x, significa la función identidad. Listo. O también en algunos otros libros también va a denotar con f de x igual a x, sigue siendo la misma función identidad, y queremos hallar la derivada de este y o bien de este f de x. Entonces su derivada, aquí vamos a poner su derivada. ¿Cuál va a ser su derivada? Su derivada y' va a ser 1 cuando denotamos de esta forma, y cuando denotamos de esta otra
Entonces su derivada va a ser f' de x igual a 1 también. Listo. Ya, ¿está bien? Listo. Ya, entonces, cuando hablamos de y igual a x, su derivada y' vale 1. Cuando vale f de x igual a x, su derivada vale 1. Entonces, esta es la derivada de la función identidad. Estoy demostrando, ¿no? Ahí está. Su gráfica, entonces. Aquí tengo la función identidad. Les he dado trabajo. Esta es la gráfica de la función identidad. Su derivada, ¿cuánto vale? 1. Entonces, la derivada de esta función identidad, su gráfica vale 1. Pendiente, ¿ya? ¿Está claro? 1 vale, ¿no ve? F de x vale 1. Ahí está, 1. ¿Listo? Entonces, la gráfica de una función identidad es una recta, en este caso, constante vale. 1 vale. ¿Listo? Es su derivada. Ya, entonces, estos conceptos necesitan ustedes para poder aplicar. Si tienen entonces una función identidad, su gráfica y así su derivada se transforma, ya no va a ser la misma, se ha transformado. Listo, está bien, ¿no? Entonces, esta que era función identidad se ha transformado en una, su derivada se ha transformado en f' de x igual a 1. Listo. Ya, derivada de la función lineal ahora. ¿Y cuál es la derivada de la función lineal? Entonces, esta es la derivada, ya estamos hablando de una función lineal. ¿Y cuál es la función lineal? Entonces, f de x. Esta es la función lineal. ¿Ya? Representamos con f de x, ¿no? Entonces, esta es la función lineal. ¿Y cuál es su derivada? Aquí vamos a escribir su derivada. Entonces, su derivada denotamos con prima, ¿no? Listo. Y m y b son constantes, ¿ya? M y b son constantes, son números. Ejemplo tendría así. F de x igual a 3x más 5. Esta es una función lineal, una recta vendría a ser, con b y a números, ¿ya? Entonces, este m puede ser cualquier número, este b cualquier número, positivo o negativo. Entonces, su derivada de esta función, la derivada de una función constante, hemos visto hace rato. ¿Cuánto es la derivada de una función constante? 0, ¿no? Derivada de la función constante, 0 es. Este c es una constante, un número, a, b, c, menos 10, menos 20. Entonces, la derivada de una función constante vale 0. Listo. Entonces, en nuestro caso tenemos la derivada de una función lineal formada por un coeficiente de x y una constante. La derivada de la constante, ¿cuánto vale? 0 vale. Listo. Y la derivada de la función que hemos visto hace rato también. La derivada de una función identidad, ¿cuánto vale? 1 vale. Entonces, de esta forma, la derivada de la función lineal se transforma en 0, la derivada de x 1 y su derivada, ¿cuánto va a dar? M nomás. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Sí, no ve? Ya, ejemplo. Si tengo f de x igual a 4x más 5, ¿cuánto va a ser su derivada? Su derivada va a ser, la derivada de 5, 0. La derivada del x, 1. 4 va a ser. ¿Listo? ¿Ya? Constante, constante. La derivada de x, 1 por 4, 4. ¿Sí, no? Otro ejemplo, f de x tenemos. Seguimos con la misma nomás, ¿ya? Entonces aquí ponemos un menos 8x más 3, digamos, ¿no ve? Entonces derivada denotamos siempre con prima, ¿no ve? Y la derivada de una constante, 0. La derivada de x, 1, menos 8. ¿Listo? Bien claro, ¿no ve? Ya. Esta es la derivada de la función lineal. Aquí estamos demostrando ya